Cristóbal Colón era gallego. Y punto. No estoy convencido, no tengo la certeza absoluta, no tengo la completa seguridad de que Cristóbal Colón fuera gallego, tampoco de que Cristóbal Colón y Pedro Madruga fueran la misma persona. Esa no es la actitud. De lo que sí estoy seguro, y creo que ha llegado el momento de decirlo sin ningún tipo de complejos, es de que la teoría más completa, contundente y verosímil sobre el origen de Cristóbal Colón es la gallega. Y creo también que ha llegado la hora de decirlo sin complejos. La teoría no es definitiva, todavía tiene sombras, pero en palabras de Rodrigo Costoya, de lo que sí estoy seguro es de que la teoría que arroja más luz sobre el origen de Cristóbal Colón es sin duda la gallega. Soy aficionado a la historia, nada más. Ya sabéis que no me paga nadie, ni dinero privado y por supuestísimo ni un duro de dinero público. Mi interés por la historia y por el origen de Cristóbal Colón solo está motivado por la búsqueda más inocente de la verdad. Y la búsqueda de la verdad, de la luz, desde mi punto de vista, solo es posible desde la duda. Si eliminamos la duda, si nuestro punto de partida es una certeza, en mi opinión, nos estamos negando a nosotros mismos la posibilidad de continuar avanzando en búsqueda de la verdad. Colón era genovés hasta que se demuestre lo contrario. Pues no, señores historiadores, creo que están ustedes muy equivocados. Cada vez que un historiador, entre ellos algunos de muchísima influencia, como Juan Eslava Galán, por ejemplo, que escribe muchísimo libro divulgativo, cada vez que uno de ustedes afirma categórico que Cristóbal Colón era genovés y a la vez desprecia otras teorías, desde mi punto de vista suceden dos cosas lamentables. La primera, que están ustedes prostituyendo su profesión, una profesión preciosa que se debe a la búsqueda de la verdad, se ensucia completamente. Nos quedamos en lo cómodo, nos apoltronamos, no buscamos de verdad qué es lo que ha pasado en nuestra historia, nos quedamos en el consenso, no sé si dejándonos influir por la presión del grupo, pero la realidad es que no profundizamos. Creo que en la historia se debe buscar siempre la verdad. El segundo aspecto negativo, cada vez que uno de ustedes, historiadores con prestigio, desprecia o denosta otras teorías sobre aspectos de la historia que no están perfectamente claros, lo único que están haciendo es poner palos en las ruedas a gente que está dedicando su vida, su tiempo y muchísimas veces su dinero a una búsqueda pura e inocente de la verdad. Y uno de esos ejemplos es el autor del libro que traemos hoy, La huella de Pedro Madruga en Cristóbal Colón, de Ángel Carracelas. Me parecería injusto generalizar y decir que la mayoría de los historiadores están calentitos en sus aulas enseñando una historia que cualquiera puede leer en los libros mientras trincan dinero público. No creo que sea así, no creo que eso sea la mayoría. Pero sí les pido, señores historiadores, abracen ustedes la incertidumbre, sean valientes, no se queden en el consenso. Hay muchísimos aspectos de la historia sobre los que todavía hay muchísimo que investigar, que aprender y que descubrir. Y tan solo utilizar un punto de partida común, se cree que, o la teoría más extendida afirma que el origen de Cristóbal Colón es genovés, cosa que no es cierta, pero que por lo menos daría lugar a la duda, ayudaría muchísimo a la gente que de verdad, con carrera universitaria o no, que creo que eso es absolutamente indiferente, está dedicando su vida en la búsqueda de la verdad. Con lo cual, señores historiadores, por favor, abracen ustedes la incertidumbre. Aclarado que no sabemos con certeza cuál es el origen de Cristóbal Colón, decía que la teoría más completa, contundente y verosímil sobre el origen de Cristóbal Colón es la gallega, en mi opinión, con lo cual creo que debemos empezar a cambiar el discurso. Cristóbal Colón era gallego. No porque tengamos la certeza absoluta de que fuera así, aunque con trabajos como el de Ángel, la verdad es que van quedando cada vez menos dudas. Creo que debemos decir que Cristóbal Colón era gallego, y decirlo sin miedo, porque en este momento, aunque contemplamos la incertidumbre, la teoría gallega es de nuevo la más contundente, completa y verosímil sobre el origen del almirante. Bueno, ya nos hemos vestido de comunión, vamos ahora a comentar el libro que traemos hoy de Ángel Carracelas, La huella de Pedro Madruga en Cristóbal Colón, la última gran aportación
a la teoría gallega del origen del almirante. En este libro, Ángel, de forma muy humilde pero categórica, recapitula la teoría gallega sobre el origen de Cristóbal Colón, para a continuación exponer de forma contundente su nada despreciable aportación a esta teoría. Digo que el enfoque del libro es muy humilde porque en un tema tan sensible y tan delicado como el origen de Cristóbal Colón, donde las incertidumbres son muchas, Ángel Carracelas, y creo que esto es una virtud, no afirma nada de forma categórica, sino que indica de forma humilde, una vez más, que creemos que la figura de Cristóbal Colón y Pedro Madruga pueden ser la misma porque, y aquí es cuando elabora su teoría, no lo afirma de forma categórica y creo que es una grandísima virtud que si otros historiadores cultivaran probablemente se podría avanzar muchísimo más en el descubrimiento de la historia. Me parece negligente que en la comunidad histórica nadie fuera de Galicia, fuera del entorno gallego, se haya atrevido a abrir el melón sobre el origen de Cristóbal Colón. Me parece de vergüenza que todavía se siga estudiando en los textos que Cristóbal Colón era genovés, que ni siquiera los historiadores contemplen la duda. En cualquier caso, vamos con el libro que me lió, La huella de Pedro Madruga en Cristóbal Colón, que es un libro francamente interesante y además, como siempre suelo decir en el canal con los libros que traigo, un libro para todo el mundo porque Ángel hace una recapitulación muy breve pero muy didáctica y muy clara, muy concisa sobre la teoría gallega del origen de Cristóbal Colón, aunque sí que es verdad que tengo que decir que es un libro denso, tiene muchísima documentación. Ángel ha buceado en el archivo de Simancas y en el archivo de Indias y además refleja muchos de los documentos en los que se apoya para elaborar las diferentes partes que él aporta en la teoría, con lo cual es un libro denso, es verdad, es un libro de historia, no es una novela. Te tiene que gustar el tema, te tiene que gustar la historia, pero dentro de su densidad es un libro que cualquiera, sin tener incluso conocimiento sobre la teoría o sobre incluso la figura de Pedro Madruga o de Cristóbal Colón, es un libro que cualquiera, si tiene interés por el tema, se puede acercar a él. Me hace además mucha ilusión hablar de este libro porque es un libro que no me he comprado yo, que me ha regalado Ángel a raíz de la labor divulgativa en El Faro. Ha tenido el cariño de enviármelo con una bonita dedicatoria además. Y este verano hemos tenido también la oportunidad de comer con él, un grupo de enamorados también de la historia y de la figura de Cristóbal Colón. Así que un saludo y un abrazo muy fuerte para Ángel y vamos con el libro. Mi idea no es destriparos el libro, de hecho os recomiendo su lectura, como digo, si os interesa el tema, pero sí ir mencionando de forma somera en cada uno de los capítulos cuál es la aportación de Ángel, qué temas aborda Ángel en cada uno de los capítulos y luego una brevísima reflexión de nuevo sobre la importancia de la aportación de Ángel y de la categoría que está cobrando ya en los últimos años y especialmente ahora con pruebas de ADN, la teoría sobre el origen gallego de Cristóbal Colón. El libro se divide en 10 capítulos y vamos a evolucionar brevemente a través de cada uno de ellos. Capítulo primero, la tesis del Colón gallego. En este primer capítulo, como su propio nombre indica, Ángel hace una revisión muy rápida, muy ejecutiva, sobre la teoría del origen gallego de Cristóbal Colón. Como digo, yo creo que este capítulo, unido a los dos siguientes, los 3 primeros capítulos, hacen del libro un libro asequible a todo el mundo, pues recapitula sobre 3 partes fundamentales que son los pilares de la teoría. En este primer capítulo se recapitula la teoría del origen gallego de Cristóbal Colón. Capítulo 2. Pedro Madruga. Una vez más, Ángel continúa recapitulando y nos presenta, en este caso, la figura de Pedro Madruga, que como todos sabéis, ha sido probablemente el noble más importante que ha tenido Galicia. Y este capítulo es también, con el capítulo 5, la piedra angular del libro. La teoría sobre el origen gallego de Cristóbal Colón, en su versión de Pedro Madruga, pivota sobre la idea de la muerte de Pedro Madruga. ¿Muere realmente Pedro Madruga en Alba de Tormes? Ese es el punto de partida de la teoría que une ambas figuras. En el tercer capítulo, Paralelismos de Pedro Madruga, Ángel hace un precioso homenaje a Plutarco y sus vidas paralelas y plantea las similitudes, y aquí no son conjeturas, está hablando de historia, entre las figuras de Pedro Madruga y Cristóbal Colón. Lo hace de forma muy bonita, primero con hechos históricos,
enemigos en común, amigos en común, gente que da favores muy generosos a ambas figuras, audiencias en días en común, fechas en las que Cristóbal Colón y Pedro Madruga estaban en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Eso en una parte que él llama vidas paralelas, y luego con mucha sorna, con mucha retranca gallega, Ángel enumera de nuevo otra retahíla, otra lista de eventos en los que Pedro Madruga y Cristóbal Colón han tenido también coincidencias, y después apostilla en cada uno de ellos casualidad. Os voy a poner un par de ejemplos porque son muy graciosos. Por ejemplo, Colón aparece en escena mientras se da por muerto al conde de Camiña en circunstancias nunca esclarecidas. No pasa nada, la gente aparece y desaparece. Casualidad. Cristóbal Colón y Pedro Madruga se encontraban en la misma fecha en Alcalá de Henares, ambos en espera de una audiencia real. A Alcalá de Henares llegaba cualquiera que encontrase el camino. Casualidad. De esta forma, Ángel cierra el tercer capítulo que, como os digo, es una primera introducción, los primeros 3 capítulos, a la teoría de Cristóbal Colón, a la figura de Pedro Madruga y a la teoría de Cristóbal Colón en su vertiente de Pedro Madruga, en la que afirma que Pedro Madruga y Cristóbal Colón probablemente hayan sido la misma persona. En los siguientes capítulos es donde se concentra el trabajo de Ángel, que desde mi punto de vista supone un punto de inflexión en esta teoría, pues pone encima de la mesa de forma inédita aspectos muy interesantes alrededor de la figura de Cristóbal Colón. Capítulo 4, Pedro Madruga y el mar. Una de las grandes aportaciones de Ángel es resaltar esa faceta marinera de Pedro Madruga. Normalmente la figura de Pedro Madruga se asocia a la de ese gran noble gallego belicoso que llegó a enfrentarse incluso a los reyes católicos en la guerra de sucesión de Castilla, un hombre resurgido de sus cenizas, casi derrotado por las guerras irmandiñas, que de nuevo recupera su territorio, pero de lo que nunca se habla, y en este libro Ángel profundiza en el tema, es de la faceta de marinero y de armador de Pedro Madruga, de los años que pasa en la mar y de la relación que tiene con el mar la casa de Sotomayor. Un aspecto muy importante porque recordemos que la teoría está uniendo las dos figuras, con lo cual si Pedro Madruga y Cristóbal Colón eran la misma persona, necesariamente Pedro Madruga tenía que haber tenido muchísimos conocimientos de la mar, y prueba de que es así está en este capítulo 4, Pedro Madruga y el mar. Capítulo 5, la desaparición de Pedro Madruga. Como decía, este capítulo es la piedra angular sobre la que pivota la teoría del origen gallego de Cristóbal Colón en su versión de Pedro Madruga. ¿Realmente muere Pedro Madruga en Alba de Tormes? ¿Es posible la muerte del noble más importante de Galicia sin que se ejecute su testamento, sin que se investigue su fallecimiento, sin que haya un funeral de cuerpo presente, sin que nadie reclame su cuerpo? Personalmente lo dudo mucho. En este capítulo Ángel profundiza en los aspectos que nos llevan a pensar que realmente Pedro Madruga no murió en Alba de Tormes en 1486, y habla también de las similitudes durante ese mismo año y posteriores entre las figuras de Cristóbal Colón y Pedro Madruga. Recordemos que son dos personajes que aparecen y desaparecen de la historia en el mismo momento, en el mismo lugar, incluso en Alcalá de Henares, en la misma fecha, hay documentadas recepciones de Cristóbal Colón y de Pedro Madruga con los reyes católicos. La historia de uno desaparece en 1486, aparentemente muriendo en Alba de Tormes. De la nada aparece también en ese mismo año Cristóbal Colón. Farero, si te están gustando estos vídeos, te comento novedades. En primer lugar, como siempre, te pido que te suscribas aquí abajo al canal y que le des a la campanita para no perderte nuevos vídeos. Te invito también, si nos quieres seguir por email, a suscribirte a nuestra newsletter en elfarodeloslibros.com. Y si no tienes tiempo para ver los vídeos o quieres oírnos también conduciendo, puedes hacerlo a través de nuestro podcast que podrás encontrar en Spotify en El Faro de los Libros. En el capítulo 6 se nos presenta a Teresa de Tábora, esposa de Pedro Madruga. Fue una mujer muy relevante en la corte portuguesa que tuvo también relaciones con la corte española, llegando a servir de niña a Isabel la Católica y a su hija Juana, a la que posteriormente apodarían la Loca. En el capítulo 7, Carta de Teresa de Tábora a Juana la Loca, es apasionante. Trata sobre una carta inédita que escribe Teresa a Juana,
en la que se habla de un hijo de Pedro Madruga viajando con Cristóbal Colón. De esta carta se extraen en el libro muchísimas conclusiones y no es el objeto de este vídeo desvelarlas todas, pero sí me quedo con la importancia de la confianza con la que Teresa de Tábora escribe a Juana la Loca y también del hecho de que de forma explícita comente que uno de sus hijos está navegando con Cristóbal Colón. Capítulo 8. Documentos sobre Teresa de Tábora, la falsedad de una viudez. Este capítulo probablemente me parezca el más interesante del libro y os resumo de qué trata. En aquella época había un trato de favor a viudas y huérfanos por parte de los reyes y por parte de los diferentes cargos que caían de ellos. En las diferentes cartas que se remitían a huérfanos y a viudas, por diferentes cargos, desde los mismos reyes hasta válidos, se ponía de manifiesto de forma explícita la condición de cada uno de ellos, huérfano de fulano, viuda de mengano. Es curioso que ninguna carta referida a Teresa de Tábora hable de su condición. Sin embargo, sí tiene esas gracias, sí tiene esos favores reales, aunque en ningún momento se refieran a Teresa de Tábora como viuda. La relación que hace aquí Ángel del archivo de Simancas, en las que se mencionan tratos favorables a viudas y huérfanos, es innumerable. En todas ellas se manifiesta de forma explícita la condición de estos, pero en ninguna de las cartas referidas a la mujer supuestamente viuda de Pedro Madruga se hace referencia explícita a esa supuesta condición. Capítulo 9. Cristóbal de Sotomayor, el tercer hijo de Cristóbal Colón. En este capítulo Ángel nos habla de Cristóbal de Sotomayor, el menor de los hijos de Cristóbal Colón, o de Pedro Madruga por ser rigurosos, y de su presencia en las islas, recibiendo un trato de favor absolutamente excepcional por parte de los reyes católicos. Carabelas, caballos, yeguas, libertad de asentamiento en las Indias, un cacique, esclavos, casa de fundición. Fue tal el nivel de privilegios que tuvo por parte de los reyes católicos Cristóbal de Sotomayor en las islas, que únicamente se puede explicar, desde mi punto de vista, y desde el de Ángel también evidentemente, pensando que era hijo de quien creemos que era hijo, de Cristóbal Colón. 10º y último capítulo, Payo Veloso, la mano derecha de Pedro Madruga. Este capítulo me parece especialmente interesante por diferentes motivos que os voy a exponer. En primer lugar, Payo Veloso es quizá una de las personas más relevantes alrededor de la figura de Pedro Madruga y de las que menos se sabe. Poca gente conoce su existencia, sabe el papel que tuvo Payo Veloso. Payo Veloso tuvo muchísimos cargos de responsabilidad máxima dentro de la casa de Sotomayor y fue además una de las pocas, si no la única persona que permaneció fiel a Pedro Madruga después de su derrota en la Guerra de Sucesión de Castilla y su exilio forzoso a Portugal. Payo Veloso era gobernador de la villa de Bayona cuando recibió la arribada de la Pinta. Por otra parte, otro aspecto que se trata en este último capítulo es esa tempestad en el Atlántico que sufrió la expedición cuando volvía a la península y que supuestamente separó el rumbo de forma fortuita de ambas carabelas, llevando a una a Bayona y la otra a Portugal. Bien, cualquier persona que haya tenido acceso, y es muy fácil porque cualquiera lo puede comprar, de hecho os dejo enlace en los comentarios, al diario de a bordo de Colón, podrá leer que efectivamente se habla de una tempestad y se habla también de que en un determinado momento las dos carabelas se pierden de vista en las horas y en la noche. De lo que no se habla en ningún momento y que además no tiene ningún tipo de fundamento, aunque hay consenso histórico al respecto, es que esa separación haya sido fortuita. Y en este capítulo y ahora os voy a comentar el porqué. Intentemos situarnos en 1492-1493, un año en el que evidentemente no había internet, y en una persona que había presentado su proyecto de llegar a las Indias por el oeste, a dos reinos dentro de la península, dos reinos que estaban enemistados y desde luego de los que no tenía noticias desde su partida. Si pensamos que Pedro Madruga y Cristóbal Colón son la misma persona y pensamos también que Cristóbal Colón sabe evidentemente que Payo Veloso es gobernador de Bayona, pensemos toda la lógica que tiene la siguiente jugada.
La Pinta llega antes a Bayona, Payo Veloso es conocedor de la noticia, y la niña llega a Lisboa. Y esto, lo que voy a contar a continuación, son hechos históricos. Cristóbal Colón permanece en La Pinta hasta 5 días sin recibir al rey de Portugal. En la corte portuguesa se habla incluso de acceder por la fuerza a la carabela y de matar, de degollar a Cristóbal Colón. Las piezas del puzzle de la jugada maestra de Cristóbal Colón encajan de la siguiente manera. Si pensamos que Cristóbal Colón y Pedro Madruga son la misma persona, y pensamos además que Payo Veloso, la mano derecha y hombre de confianza de Pedro Madruga, está en Bayona como gobernador dentro del Reino de Castilla, tiene todo el sentido que en una situación tan delicada como es la de llevar la noticia del éxito de la empresa de Indias de nuevo a los Reyes Católicos y de nuevo a la península, Cristóbal Colón como mínimo quiere cerciorarse de que las aguas siguen en su cauce y de que la empresa va a llegar a su éxito de forma correcta, va a llegar a término, que es llevar la noticia a los Reyes Católicos. Lo que hace Cristóbal Colón es asegurarse, desdoblándose, de que la noticia iba a llegar a Castilla, por un lado, y esto lo hace llevando la Pinta a Bayona, con su hombre de confianza, con Payo Veloso, que lleva la noticia a 2 puntos, por un lado a Lisboa y por otro a Castilla. Y no es de forma inmediata, evidentemente, pensemos que estamos hablando de 1493. Por otro lado, Cristóbal Colón llega a Lisboa y no baja del barco, no baja de la carabela. Cuentan las crónicas que el revuelo en Lisboa era enorme, que se sabía del éxito de la misión, que el rey de Portugal había pedido audiencia para hablar con Cristóbal Colón en su carabela y que Cristóbal Colón estuvo hasta 4 días esperando sin recibir al rey. Por otra parte, se sabe también que la corte portuguesa se estuvo barajando la posibilidad de asesinar a Cristóbal Colón, sabiendo ya del éxito de la ruta hacia las Indias por el oeste. ¿Cuál es el éxito y qué salva la vida de Cristóbal Colón? Que la noticia del éxito de la misión llega a la vez a Portugal y a Castilla. De esta forma no hay ningún motivo para asesinar a Cristóbal Colón, porque los reyes de Castilla ya conocen el éxito de la empresa, con Colón o sin él. Disculpadme porque no sé si esta explicación, sin el contexto del libro y sin conocer la historia de Cristóbal Colón, de Pedro Madruga, de Payo Veloso, se hace un poco ardua y no sé si os habéis enterado de algo, también probablemente haya sido culpa mía. En cualquier caso, lo que sí que os garantizo es que Ángel lo explica muchísimo mejor que yo y aporta muchísima más luz, sobre todo a este capítulo que es precioso de la... No digo supuesta tempestad, porque la tempestad aparentemente sí sucedió, sino esa supuesta división fortuita de las 2 carabelas, de la Pinta y de la niña, y del papel de Payo Veloso, y todo ese momento crítico y convulso de la llegada de Cristóbal Colón a Lisboa, que es un momento de la historia precioso también. En fin, como os comento, un libro totalmente recomendable, un libro que hace una aportación muy grande a dar un paso más, en dar empaque a una teoría que me parece absurdo continuar ignorando. Suscríbete al Faro de los Libros si te ha gustado este libro y nos vemos en próximos vídeos.